Hola, bueno, aquí estoy con la segunda parte. Habíamos dejado acá, bueno, vamos a compilar. Entonces, terminal, new terminal, ghdl menos a. Primero siempre el package, completo con tab. Luego la descripción, ghdl menos a, sram con tab. Luego el test bench, entonces retrocedo con las flechitas y le agrego -db. Luego voy a elaborar el test bench. Retrocedo con las flechitas, le saco la extensión y cambio la A por E de elaboración. Ahora voy a ejecutar el test bench, retrocedo, cambio la E por R de RAM y además agrego --while igual para generar la información para las formas de onda. El archivo entonces de salida lo llamo sram, ghw es la extensión. Ahí vemos verificando la RAM estática de 16 palabras de 4 bits y verificación exitosa. Entonces podríamos terminar acá toda la simulación. Pero siempre tengo curiosidad de ver las formas de onda si eso es posible. Así que vamos a usar el GTK Wave con el nombre del archivo que acabo de generar, sram.ghw. Espacio, agrego el ampersand porque cuando voy haciendo pruebas me conviene no solamente no perder el control dentro del code, sino que de esta manera me va guardando las distintas simulaciones y a veces me conviene comparar con alguna anterior. Les voy a mostrar cómo seleccionar las señales. Voy a DUT y en DUT tengo clock, después chip select, write enable, output enable. Como entrada tengo la dirección y el dato del bus bidireccional de la memoria. Y tengo una curiosidad, que es RAM. Fíjense, esto no lo habíamos visto hasta ahora. RAM, si la desplazo, ahí nos permite ver todo el contenido de todas las posiciones de memoria. Recuerden que yo siempre uso direcciones pequeñas y datos también pequeños para poder ver bien la simulación, y justamente es una RAM nada más de 16 bytes. Entonces en la dirección 0, fíjense que me dice que es la dirección 0 y después hay otro subíndice que es de 0 a 3, o sea 4 bits. Es una dirección de 4 bits. Si hago doble clic la tengo allí y vamos a ver si pongo zoom fit y vemos que al principio está indefinida hasta que le escribo un valor. Entonces el contenido es 9. Bueno, ahora vamos a ver la posición 1. Va a tener un 8, pero va a ser en el siguiente ciclo. Entonces siempre lo vamos a tener desplazado con respecto al 9. En realidad lo vamos a ver bien en detalle. Acá tenemos la dirección y el contenido. Dirección y contenido. Pero ahora lo estamos viendo como directamente el contenido de la RAM. Así que hago doble clic y ahí vemos, estaba indefinido y en el próximo ciclo de escritura tenemos el 8 y quedó siempre con 8. Vamos a ver la segunda. Tenemos el 7. Esta, por ejemplo, es interesante. La tercera, porque primero le había escrito un 6 y después un 5. Y ahí vemos en qué momento cambió. Bueno, ahora les voy a mostrar directamente una simulación previa que hice y ya tengo los colores y más fácil para explicar. Ahora les quiero contar un detalle del GTK Way. Para no tener que cada vez que empiezo a simular seleccionar del DUT todas las señales que quiero ver, ponerlas en un determinado orden, agregarle los colores, lo hice una vez
vi todo prolijo y entonces voy a File, Write Save File As. Entonces con esto genera automáticamente el GTK Wave un archivo, le doy el nombre mismo que le di a GHW, o sea SRAM por ejemplo, y me pone la extensión GTKW. Entonces lo grabo con el nombre SRAM y la extensión GTK Wave, que es la que me va a ofrecer el GTK Wave. Y luego les voy a mostrar cómo hago para que se abra directamente la simulación que guardé, pero con los valores actuales de las señales. Para ganar tiempo, les muestro uno de estos archivos que yo ya tengo guardado. Ya con los colores de las diferentes señales para seguirlo más fácilmente. Lo que estoy mostrando es el tiempo completo de la simulación. O sea, la primera señal es clock con un periodo de 20 nanosegundos. Luego tenemos las direcciones, que lo puse en color anaranjado. A continuación el chip select. Así podemos ir siguiendo los diagramas temporales que habíamos visto. O sea que las direcciones están siempre válidas. Luego de un flanco creciente de clock activábamos chip select. Luego de otro flanco creciente activábamos o write enable o output enable. Write enable está en rojo para que lo puedan seguir y output enable en amarillo. Luego tenemos en verde el bus de datos bidireccional, que tiene el estado también de alta impedancia, que es esta línea amarilla, que no es ni 0 ni 1, está en el medio. Entonces ven con el cursor allí que dice Z, alta impedancia. Y el contenido del bus de datos, que son estos números. Y a continuación puse en color violeta algunas de las posiciones de memoria que acabamos de ver con sus contenidos. Y aquí comprobamos que el bus bidireccional .io se comporta como tal. Tiene, cuando estamos activando el write enable, que son los pulsitos en rojo, y chip select por supuesto, vemos que en el bus están los datos que vamos a escribir en la memoria y que aparecen en la memoria un clock después, según el diseño que hice. Cuando no hay datos entre un write y otro write, el bus está en alta impedancia. Luego, cuando activamos output enable y chip select, entonces nuevamente hay datos. La diferencia es que en el primer caso los datos iban hacia la memoria y vemos entonces que cuando escribimos un 8 aparece un 8, un clock después como contenido de la memoria. Escribimos el 7, aparece el 7, el 6 y aparece. Cuando lo cambiamos, el 6 que teníamos en la posición 3 aparece un 5. Ahí está el 5, aparece un clock después. Y en cambio, cuando los leemos, está output enable en 1, activo, y también chip select. Entonces vemos en el bus de datos el dato que va de la memoria al dispositivo que lo lee. O sea que tenemos datos en dos sentidos. Nuevamente, entre dos output enable, el bus de datos se encuentra en alta impedancia. Lo mismo entre un output enable y un write enable. Entonces los datos en alta impedancia. Así que manejamos los tres estados. Además, de acuerdo como hice yo el diseño, nos fijamos que en el caso de la lectura, los datos están en el bus de datos mayor tiempo que en la escritura. Ahora hago zoom y vamos a ver el primer ciclo de escritura. La dirección es la 0. Entonces, comenzamos activando chip select y acuérdense que está sincronizada con el clock. Voy a hacer un zoom un poquito más grande. Entonces, fíjense, está el flanco creciente de clock y yo mantenía el estado anterior por 3 nanosegundos. Acá dice marker 40 nanosegundos. Vemos chip select que está a los 43. Ahí están los 3 nanosegundos que puse, sincronizado.
Luego hay otro flanco creciente de clock a los 60 nanosegundos. Y 3 nanosegundos después, o sea, a los 63, tengo activada la señal de write. Y en el siguiente flanco creciente de clock, a los 80, y esperando algunos nanosegundos, en este caso también son 3, en los 83, escribo en el bus bidireccional el contenido que quiero darle a esa posición de memoria. Entonces, como era la posición 0, el contenido es 9. Y fíjense que si vemos acá en RAM, que es la violeta, en la posición 0, ahí dice 0, el contenido acá es alta impedancia, pero en el siguiente clock el contenido es el 9, que estaba en el bus de datos bidireccional, que llegaba a la memoria. Bueno, acá termina el ciclo de escritura. Yo hice coincidir chip select con write enable, las dos bajan al mismo tiempo y entonces el dato en el bus de datos también lo saco y lo pongo el bus de datos en alta impedancia, mientras que el contenido de la memoria se mantiene hasta que no lo cambiemos. Ahora voy a comprobar si cumplimos con los tiempos. Comencemos por el ancho del pulso de write. 63 nanosegundos comienza y termina a los 123, o sea 60 nanosegundos, que justo era el ancho mínimo de este pulso. Luego tenemos desde que chip select se activa hasta que write enable queda inactivo, que en nuestro caso coincide con chip select inactivo. Entonces este pulsito comienza a los 43 nanosegundos y termina a los 123 nanosegundos, o sea 80, que es el tiempo mínimo TCW. Y nos falta comprobar el tiempo del ciclo de escritura, que comienza con las direcciones válidas, por ejemplo acá 128 nanosegundos, y termina con las nuevas direcciones válidas a los 228 nanosegundos. Entonces me quedó de 100 nanosegundos, que también es el tiempo mínimo para el ciclo de escritura. Así que estamos cumpliendo con los tiempos. Otra cosa interesante que yo les había comentado al inicio del video era la frecuencia mínima, que la deduje observando este diagrama. Como hice todas las señales sincrónicas, por ejemplo, para el ciclo de lectura, tenemos la escritura de la dirección de memoria y luego en el primer flanco creciente de clock tenemos el chip select en 1. Así que ahí tenemos que tener un pulsito. Luego, en el siguiente flanco creciente de clock, activo write enable. Y luego, en el siguiente, activo el dato que voy a escribir. Así que ya van 3 pulsitos de clock dentro del mismo ciclo. Y después de todos esos pulsitos, una vez que están los datos válidos, tenemos que esperar un cierto tiempo mínimo desde datos válidos hasta que la señal de write no esté más activa. Entonces hay que sumarle unos 40 nanosegundos. De manera que tendríamos que ver cuántos pulsitos tienen que entrar dentro de los 100 nanosegundos. Y mínimo sería la cantidad justa que estamos viendo: un pulso, 2 pulsos, 3, 4 y 5. Justamente 100 nanosegundos dividido en 20 nanosegundos de periodo nos da los 5 pulsitos. A partir de allí la frecuencia puede aumentar, pero lo que no puede es disminuir, porque no vamos a poder generar todas las señales y los tiempos en que los datos tienen que estar válidos. Bueno, entonces después repetimos el proceso. Acá en este clock vuelvo a activar chip select, en el siguiente clock activo write enable y en el siguiente escribo el dato en el bus bidireccional. Mientras que en el siguiente ese dato, que es 8, pasó a ser el contenido de la dirección de memoria. Bueno, así sigo hasta escribir la dirección de memoria número 9. Esta es la parte que había hecho con el for. Y a continuación
quería tener yo entonces datos desordenados. Por lo tanto, escribí en el bus de direcciones la dirección 7, genero chip select como vimos y ahora voy a leer ese contenido. Entonces en el siguiente clock y esperando, fíjense 1060 nanosegundos y en este caso 1062, o sea esperando 2 nanosegundos, activo la señal de output enable. En el siguiente clock 1080 tengo en el bus bidireccional el contenido de esa dirección de memoria, que es el 2. Fíjense que al haber puesto como contenido el complemento A9, puedo fácilmente controlar si lo que estoy leyendo era lo esperado. Entonces, como la dirección es 7, el contenido es 2. Ahora voy a hacer algunos cambios. Entonces, en el siguiente ciclo, que es de escritura, como ven, la señal roja es write enable, voy a cambiar el contenido de la posición de memoria 7. Entonces, fíjense que las direcciones no las cambié. Activo entonces chip select, activo write enable y escribo un 7. Luego, dejo nuevamente la dirección 7, activo chip select de vuelta, pero en este caso activo output enable para leer el contenido de esa misma posición de memoria cuyo contenido acabo de cambiar y vemos que hay un 7, o sea que está funcionando correctamente. Ahora voy a escribir en la posición de memoria 11, que era una de las que no tenía escritas. Activo chip select, activo write enable y le voy a escribir un 6. Luego voy a la posición de memoria 3 y voy a cambiar el contenido. Activo chip select, activo write enable y le escribo un 5. Entonces vemos que antes tenía un 6 y ahora pasó a tener 5. Ahora lo que quiero hacer es leer la 11. La escribí antes de escribir la 3, escribí la 11. Entonces quiero leer la 11. Activo chip select, activo output enable y leo el contenido que es 6. Y vemos que habíamos escrito un 6. Luego la 9 la voy a escribir con un 4, o sea que le cambio el contenido, antes era 0, a continuación leo esta misma posición de memoria, veo que hay un 4, ahora voy a leer el contenido de la 3, que la había escrito antes, y veo que hay un 5, acá era un 5 lo que le había escrito, ahora voy a leer la 0, y tengo el 9, que lo había escrito con el for, leo la 4, tengo un 5 que lo había escrito con el for. Ahora cambio la 5, le voy a escribir, en este caso vamos a pasarlo a decimal el formato, le voy a escribir un 13 en la 5. La 15, que nunca la había escrito, le escribo un 10 y luego leo la 5, ahí está el 13, y leo la 15 y acá está el 10. Así que está funcionando correctamente. Lo único que me quedaría ahora es mostrarles cómo abrir automáticamente este diagrama. Y de paso entonces les muestro el script que hice, porque tenía que ir probando continuamente y no voy a estar escribiendo todo el tiempo los comandos. Entonces pasamos al visual. Acá tengo ya editado el script que lo llamé corre. Hasta la línea 5 son todas las que vimos ya en la línea de comandos, son iguales, mientras que la 6 hay una diferencia. Habíamos visto GTK Wave con el nombre del archivo SRAM con la extensión GHW, que es el que habíamos generado en la línea 5. Y ahora fíjense que a continuación hay otro, que es ese que vieron que grabé, o sea, el SRAM.GTKW. Este último es el que tiene la selección que hice con los colores, con todas las señales en el orden en que decidí ubicarlas. Mientras que el primero, el que usamos siempre, es aquel que tiene la información actualizada. Así que en esta línea, la 6, GTK Wave nos permite ensamblar esos dos datos y no tener que volver a escribir todo, que es muy laborioso. Bueno, como siempre yo igual le pongo el Apperson para tener las distintas versiones.
y poderlas comparar. A mí me resulta muy útil en el diseño. La primera vez lo hago por línea de comando porque este archivo no lo tengo aún generado. Luego les recuerdo que para transformar este archivo que ya me corre, que no tiene extensión, en un ejecutable, tienen que escribir chmod a por all más x de ejecutable y el nombre del archivo. Con esto ya lo generan como ejecutable. Y en este caso, como estoy con Windows, para poderlo usar tengo que poner puntito barrita y sin espacio el nombre corre. Espero que les haya sido muy útil. Si es así, les agradezco mucho si ponen me gusta, se suscriben al canal, accionan la campanita. Muchas gracias y los espero en el próximo video. Chau, chau.